tercer día de congreso, pues seguimos con nuestro tercer tema a abordar, es el abordaje diagnóstico del dolor precordial en atención primaria de salud. Nos acompaña para cual la doctora Jimena Mora Castillo, médico por la Universidad Nacional de Loja, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Loja, especialista en cardiología de la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, Argentina, médico tratante del Hospital Isidro Ayora, médico tratante de Clínica San José. Mi estimada doctora Jimena, muy buenas tardes. ¿Puede encender su micrófono si desea, mi doctora Jimena? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas noches ya. Con muchísimo gusto poder compartir en estas jornadas médicas. Le agradezco muchísimo a los que me han invitado para hacer un abordaje de un síntoma muy frecuente en la consulta, como lo es el dolor precordial o el dolor torácico. En los próximos minutos vamos a hacer este abordaje, ¿sí? Y vamos a enfocarnos sobre todo en lo que es dolor torácico en atención primaria. Perfecto. ¿Estamos ya con la pantalla compartida, por favor? Sí, mi doctora, puede nomás proseguir. Muy bien. Como mencionábamos, vamos a hacer el abordaje del dolor torácico, como bien lo decía, es un síntoma muy frecuente en la consulta médica y lo que haremos en los próximos minutos, vamos a evaluar qué es lo que tendríamos que hacer nosotros desde nuestra consulta, ¿sí? Tanto determinar las características, y aquí tiene que ser muy fino nuestro interrogatorio, ¿sí? Hacer una buena historia clínica, determinando sobre todo si tienes de paciente factores de riesgo. Obviamente evaluar herramientas diagnósticas, si es que lo tenemos a mano, como un laboratorio básico con troponina y electrocardiograma, y establecer un score de riesgo que nos permita determinar si este paciente tiene que ser derivado hacia un centro de mayor complejidad. Y obviamente finalizaremos con algunos mensajes para llevar a casa sobre cómo abordar el dolor precordial. Entonces, primero, ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Qué es el dolor torácico? Este término es utilizado por los pacientes, ¿no? Y aplicado por los médicos, ¿sí? Para describir numerosas sensaciones desagradables o incómodas en la parte anterior del tórax. Esto quiere decir que pueden ser muchos los órganos que pueden provocar un dolor de tórax. Sin embargo, claro, lo que les asusta a los pacientes es que puede ser de origen coronario, ¿sí? Y sabemos las implicaciones, como hemos escuchado en otras charlas que me antecedieron, de que esto puede causar un aumento de la morbimortalidad en los pacientes y es una de las causas principales, sigue siendo una de las causas principales de mortalidad. Entonces es necesario hacer un screening diagnóstico temprano para evitar complicaciones. Este dolor torácico puede ser agudo y realmente eso es lo que siempre nos consultan a nosotros cuando es de aparición aguda. Sin embargo, también puede ser recurrente, es decir, se presenta muchas veces y puede tener ciertas características que nos puedan orientar a que este dolor es de tipo coronario, ¿sí? O cardíaco. Entonces, para evaluar estas características, nosotros hablamos de probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, en la parte clínica, lo que nos interesa saber si este dolor puede tener alta probabilidad o baja probabilidad de ser de origen coronario, ¿sí? Entonces, si yo tengo a mi paciente que me refiere el dolor de tipo central, ¿no es cierto?, en el centro del pecho, tipo presión o apretazón, o tipo agarrado, ellos se saben incluso tomar de las manos, es como que me agarraran, si es de tipo pesadez, o como si yo tuviera apretado, ¿no?, el corazón, ¿sí? Si se desarrolla con esfuerzo, está detrás del esternón, retroesternal, ¿no es cierto? Si está en el lado izquierdo, ¿sí? A veces, bueno, que es un tipo sordo, ¿no es cierto? Estos son dolores que tienen alta probabilidad de que sean de origen coronario. En cambio, esta probabilidad baja, ¿sí? Si es que lo describen como una punzada, ¿sí?
y baja aún más si es que está en el lado derecho, ¿sí? A veces, obviamente, cuando uno evalúa un dolor de pecho agudo, ¿sí? Muy agudo, es importante algunos síntomas que vamos a referir, por ejemplo, el dolor de tipo desgarre o división, que más bien podría enfocarse a otra etiología, no netamente anginoso, ¿sí? O el quemante también, si es tipo pinchazo, si es fugaz, ¿sí? Si es cambiante, o sea, va de un lado a otro, lo más probable es que no sea coronario, pero hay que buscar la etiología, hay que tratar de indagar la causa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que caracterizamos el dolor, ¿no es cierto?, vamos a investigar cuáles son las causas que corresponden o que nos orientan a la etiología del dolor. Entonces, hablamos de naturales, ¿sí?, cuando estos síntomas son de origen anginoso. ¿Qué quiere decir? Síntomas que se originan por el espasmo o la obstrucción coronaria. Entonces, recordemos que si es un malestar torácico retroesternal, ¿sí?, que estaba descrito, ¿no es cierto?, como pesadez, opresión, presión, constricción, ¿sí? Ese lo podemos categorizar como de alta probabilidad anginosa. Pero si este agudo aumenta con la inspiración o con el decúbito supino, ¿sí? Es poco probable que sea anginoso, pero sin embargo puede ser igual de origen cardíaco. Por ejemplo, la pericarditis aguda. Todo dependería muchísimo de nuestra interrogación, ¿sí? Y de nuestro correcto evaluación del riesgo del paciente, ¿no es cierto? Ahora, hablamos de un inicio y una duración. Por ejemplo, los síntomas anginosos aumentan gradualmente de intensidad, ¿sí? Exacerbándose en los próximos minutos, ¿sí? Y es más, en la duración, si es de muy corta duración, uno lo pone en duda, pero si es un dolor que dura más de 20 minutos, uno puede ya pensar en que es de origen coronario. Ahora, cuando uno evalúa un dolor de tipo agudo, ¿no es cierto? Si este aparece súbita, y como decíamos, si es como tipo desgarre, ¿no es cierto? Que se irradia hacia la parte superior o inferior de la espalda, probablemente no sea anginoso, pero puede ser un síndrome aórtico agudo, o sea, por ejemplo, una disección aórtica. Entonces, esos pacientes obviamente tienen un dolor de pecho agudo y tienen que ser evaluados según los síntomas y ser derivados correctamente, ¿no? El dolor cuando es fugaz, por ejemplo, poco seguro, si pinchar, poco probable que sea coronario o de origen isquémico. Vamos a hablar también de la localización y la irradiación, ¿no es cierto? Si el dolor se localiza en una zona muy limitada o, por ejemplo, se va a una irradiación no clásica, por ejemplo, hacia el ombligo o cadera, probablemente no sea de tipo isquémico o coronario. Sin embargo, recordar que puede haber una irradiación clásica hacia el cuello, hacia la mandíbula, ¿no es cierto?, hacia los hombros o al brazo izquierdo, que eso podría orientar más a que es de tipo coronario, ¿no es cierto? Vamos a la gravedad, ¿sí? Si este dolor hablamos que es el peor dolor de mi vida, un desgarro, aparición repentina, ¿sí? Y tenemos un paciente hipertenso con antecedentes de una válvula bicúspide o de un antecedente ya de un aneurisma aórtico, tenemos que derivarlo porque probablemente estemos frente a una disección aórtica. Los factores precipitantes, esto también es importante interrogar. Por ejemplo, sabemos que el ejercicio y el estrés emocional son factores que desencadenan habitualmente los síntomas coronarios. El que aparezca incluso en reposo o con un esfuerzo mínimo asociado a síntomas anginosos ya nos puede hablar que esta obstrucción es aún mayor o que el vaso puede estar aún más comprometido, tapado, ¿no es cierto? Pero en cambio, si el dolor es posicional, sí, generalmente obedecen a dolores musculoesqueléticos. Los factores que atenúan o disminuyen generalmente ya están en desuso. Por ejemplo, actualmente se disminuye con la nitroglicerina. Realmente hemos visto que es poco probable porque hay dolores, por ejemplo, el tipo de espasmo esofágico que también pueden disminuir con la nitroglicerina. Muy importante también evaluar síntomas asociados, ¿sí? Generalmente los síntomas más asociados a la etiología isquémica están las palpitaciones, ¿sí? O la percepción de latido rápido, ¿no es cierto? Diaforesis, que es la sudoración profunda, aturdimiento o confusión, presíncope o síncope, ¿sí? Esto nos puede orientar a que sea más de origen coronario, ¿sí? Entonces, obviamente, si este dolor está en la parte superior del abdomen o es ardor, ¿no es cierto?, más pueden ser de tipo digestivo. O sea, hay que orientarnos muy bien a los síntomas asociados, ¿sí?
Entonces, cuando estos síntomas asociados se desencadenan, por ejemplo, en pacientes que son de otro grupo, por ejemplo, mujeres, ancianos o diabéticos, hay que tener muy en consideración estos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, estos síntomas asociados, porque generalmente los ancianos, las mujeres y los diabéticos pueden tener como equivalentes anginosos la disnea, que es la percepción de falta de aire, ¿sí? O también presíncope y síncope, ¿sí? Entonces, al hacer una correcta evaluación de la historia clínica centrada en las características de los síntomas, cómo se presentan, las situaciones asociadas y la evaluación muy importante de los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Nos permiten hacer una evaluación correcta y una aproximación clínica hacia averiguar la etiología de este dolor de pecho, ¿sí? Nuevamente hago hincapié, los síntomas vasovagales son muy importantes y muy frecuentes en ciertas poblaciones como las mujeres y los ancianos. Y cuando establecemos los factores de riesgo, ¿sí? Sabemos que hay poblaciones con enfermedades crónicas que pueden tener más predisposición a enfermedad coronaria, por ejemplo, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, el estrés, la falta de sueño. Estos son factores que bien están o son factores de riesgo fuerte para desarrollo de síndrome coronario agudo y sobre todo también el tabaquismo, que aún sigue siendo una práctica muy común en nuestra población y que obviamente hay que hacer hincapié en hacer un abandono. Otro de los factores de riesgo no modificables, ¿sí? Recordar que es la edad. No es lo mismo evaluar un paciente joven, ¿sí? Que un paciente de mayor edad, porque como podemos ver en esta diapositiva, la enfermedad aterosclerótica coronaria, ¿sí? Es muy frecuente en pacientes que sobrepasan los 45 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente con una buena aproximación en la historia clínica, ¿sí? Obviamente podría ser un screening mucho mejor. Ahora, ¿qué buscamos en la exploración física? Porque no solamente, digamos, nos estamos dedicando a la parte de origen coronario, ¿sí? También hay que tratar de ver si es que un paciente con dolor de pecho tiene otra etiología. Entonces, podemos buscar signos clínicos a través de la exploración física. En un síndrome coronario agudo, ¿qué podría encontrar como hallazgos asociados? La diaforesis, la taquicardia, la taquipnea, hipotensión, crepitantes por un aumento, ¿no es cierto?, de la presión venosa capilar, ¿sí? Puede haber un S3 si es un infarto masivo, o sea, un tercer ruido, puede haber incluso soplo de regurgitación mitral, sobre todo en infartos inferiores, y obviamente, esto hablamos en un infarto masivo. Sin embargo, en la exploración física, cuando es un infarto de cuantía isquémica menor, puede haber obviamente nada en el examen físico. En el TEP, que podríamos encontrar como signos llamativos, la taquicardia y la disnea con desaturación en la mayoría de los pacientes, acompañado obviamente de dolor a la inspiración, un dolor pleurítico que es clásico por el infarto pulmonar. La disección aórtica, obviamente sospecharemos, como decíamos, en aquellos pacientes que ya tengan un trastorno en el tejido conectivo, por ejemplo, síndrome de Marfan, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos buscar? Pulsos diferenciales en las extremidades que puede estar presente en una buena cantidad de pacientes, sobre todo de disección aórtica, de aorta torácica, ¿no? Obviamente un dolor intenso de aparición brusca, ¿sí? Nos podría orientar más hacia este tipo de exploración. Y si tenemos, obviamente, en nuestro centro, hacer una radiografía de tórax con un ensanchamiento de mediastino, nos podría orientar mucho más. La ruptura esofágica se caracteriza por emesis, ¿no es cierto?, en la sintomatología. Puede haber enfisema subcutáneo, ¿sí?, neumotórax hasta un 20% de los pacientes, y disminución unilateral y ausencia de ruidos respiratorios. Así que es importante la auscultación en estos pacientes, ¿no? En estenosis aórtica, insuficiencia aórtica y miocardiopatía hipertrófica es frecuente los soplos, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado en la auscultación, hacer hincapié a la auscultación, no ser médicos que solo estamos pensando en pedir exámenes, sino también utilizar nuestras herramientas de los oídos para tratar de buscar signos finos, ¿sí?, que nos orienten hacia la etiología, que podríamos encontrar en una pericarditis, más del antecedente de fiebre, ¿no es cierto?,
dolor que es pleurítico, que aumenta con la posición supina, ¿sí? Y a la auscultación podría haber un roce pericárdico que puede estar presente hasta un 30% de los pacientes. En la miocarditis podríamos encontrar signos de insuficiencia cardíaca izquierda como S3, ¿sí? En esofagitis, úlcera péptica y vesícula, obviamente el dolor se va a localizar en el epigastrio, ¿no es cierto? Con sensibilidad en el cuadrante superior derecho, puede haber un MURPHI positivo, ¿sí? En neumonía, que podría haber a más de la fiebre y el dolor que es de tipo pleurítico, ¿no es cierto? Roce, matidez a la percusión, eufonía, todos los signos que hemos aprendido, ¿no? Neumotórax, la característica a más de la disnea, ¿no es cierto? Y el dolor a la inspiración, ausencia unilateral de ruidos respiratorios. En la costocondritis y síndrome de Tietze, sensibilidad en las articulaciones costocondrales, y en el herpes zóster, obviamente, la aparición de lesiones en dermatomas, obviamente torácicos, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos hacer una aproximación desde el punto de vista clínico, tanto en la interrogación como en el examen físico, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de que una vez que nosotros tenemos claro el panorama, podemos tener un abanico amplio de diagnósticos diferenciales del dolor torácico. Decíamos que pueden ser de origen cardíaco y no cardíaco, o se llaman cardiovasculares o no cardiovasculares, que es lo que actualmente se pregona, ¿sí? Entonces, dentro de los cardiovasculares, recordar que podemos estar al frente de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, o un síndrome coronario sin elevación del ST, que puede ser dos contextos. El infarto sin elevación del ST, que es con elevación de troponina, o la angina inestable, que es sin elevación de troponina, ¿sí? Una pericarditis aguda o derrame pericárdico, miocarditis aguda. Puede haber una crisis hipertensiva severa en pacientes sobre todo que abandonan el tratamiento, una cardiomiopatía por estrés, que actualmente se ve en mucho paciente con un incremento de deterioro desde su punto de vista psicológico, sobre todo en mujeres, el síndrome de Takotsubo, ¿no? O síndrome del corazón roto. Taquiarritmias, esto también es importante, si un dolor está precedido por palpitaciones muy rápidas, pueden ser secundarias a una taquicardia y generando isquemia secundaria, por ejemplo, reentrantes nodales, mediadas por azotodrómico, el famoso síndrome de Ward-Parkinson-White. Entonces es muy importante saber cuál fue el desencadenante, ¿sí? La cardiomiopatía hipertrófica, sobre todo cuando ya hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, o la estenosis aórtica, también cuando esté severa, la falla cardíaca aguda severa, el síndrome aórtico agudo, sobre todo con disección y hematoma, tromboembolismo pulmonar con infarto pulmonar y la contusión cardíaca. Entonces, este abanico, ¿sí?, de diagnósticos cardíacos podríamos nosotros orientarlo con la exploración física y con la interrogación. Ahora, las no cardiovasculares también no hay que olvidar, ¿sí? Porque de todas maneras nosotros tenemos que darle solución al paciente, a ver qué le pasa, por qué le duele, y hablamos de las causas no cardiovasculares que también, según nuestra interrogación, nuestro examen físico, podríamos sospechar, por ejemplo, el espasmo esofágico, esofagitis, reflujo, ¿no? O enfermedad ulcerosa, las neumonías, derrame pleural, neumotórax. Nuevamente volvemos al tromboembolismo pulmonar, y probablemente las más frecuentes, y sobre todo en pacientes jóvenes, es las costocondritis, ¿sí? En pacientes en cambio ancianos, daño discal o vertebral, ¿sí? Herpes zóster, y también no nos olvidemos de los dolores de origen psicógeno, que muchas de las veces no los evaluamos o no los tomamos en cuenta. Como les decíamos, si tenemos a mano, ¿sí?, una herramienta diagnóstica como el electrocardiograma, sí podríamos utilizarlo. ¿En quiénes? En pacientes con factores de riesgo. Yo les voy a presentar dos casos de dos pacientes que yo los atendí aquí en mi consulta particular, ¿sí?, en mi consulta privada por consulta externa, no llegaron por emergencia. Entonces, el primer electrocardiograma, que es este de aquí, ¿sí?, que está a su mano izquierda, es de un paciente de sexo masculino, 62 años de edad, con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Este es un paciente que estaba tomando su medicación habitual, él trabajaba en albañilería, y de repente, después de hacer un esfuerzo físico, empezó con un dolor precordial, él lo categorizaba como un dolor opresivo en el centro del pecho.
que se tomó su paracetamol, fue a la tienda, compró naproxeno, pero veía que no cedía, ¿sí? Pasó 4 horas, ¿sí? Y como no cedía el dolor y ya empezó a darle sensación de náusea, empezó un poquito a sudar, dijo, voy a consultar a la cardióloga. Entonces llega a la consulta externa con este electrocardiograma. Si alguien quiere participar y decirme qué es lo que evidencia, sería genial. Esperaría participación. Para ello, por favor, le solicitamos levantar las manos para que se les active los micrófonos. A ver, si se anima o no se anima. Vamos, chicos, anímense. Bueno, parece que no se quieren animar, ¿eh? Bueno, entonces en el primer electrocardiograma, ¿sí? Vemos un supradesnivel del ST, lo vemos aquí claramente, ¿sí? Que va desde B1, ¿no es cierto? B2, B3, B4, muy marcado, ¿sí? Aquí ya tenemos ondas T negativas, ¿no es cierto? En derivaciones de cara lateral, ¿sí? Entonces estamos frente a un infarto supra-ST, ¿sí? En territorio anteroseptal. Este es un paciente que obviamente se le tendría que otorgar ya pues con todos los factores de riesgo, con este electrocardiograma, ¿sí? Un tratamiento para un infarto supra-ST, que significa que dependiendo en dónde nos encontremos, porque eso también es muy importante, no en todos los centros hay servicio de hemodinamia, tampoco se cumplen los 90 minutos de tiempo estimado para hacer un cateterismo, hasta 120 minutos si es que era derivarlo en otro centro, ¿sí? Pero sí tenemos la estrategia de fibrinolisis, que es lo que se hizo con este paciente, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta que ese es un supradesnivel de DCT, un paciente con contexto clínico y con factores de riesgo, ¿sí? Hay que ofertarle un tratamiento lo más temprano posible. Si yo me demoro en actuar en este paciente, probablemente termine perdiendo viabilidad miocárdica. Entonces, este paciente, probablemente por su idiosincrasia, ¿no? Es un paciente que se dedica a un trabajo fuerte, ¿no? Es un albañil, probablemente se aguantó 4 horas con este dolor y con tremendo infarto. Vamos a ver el otro caso. Tenemos el caso de una paciente femenina, 58 años de edad, que tiene como antecedentes hipertensión arterial, ¿sí? Toma su tratamiento habitual, ¿sí? Y esta paciente se dedica a cuidar niños. Ella menciona que hace unos 7 días atrás, ¿sí? Tuvo un evento de dolor precordial tras subir unas escaleras cargada de la niña que cuida, ¿no? El dolor le llamó la atención porque lo refería ella como en el centro del pecho, ¿sí? En el centro del pecho, pero que duró algunos minutos. Ella menciona más de unos 10 minutos, que cuando ella reposó como que iba disminuyendo, pero no le tomó mucho la atención, ¿sí? Y ella refiere que antes de llegar a mi consulta, hace 48 horas, ¿sí? Tuvo un dolor otra vez desencadenado por un esfuerzo físico muy fuerte, opresivo, y posteriormente perdió la conciencia. Al perder la conciencia, obviamente llaman al ECU 911, ¿sí? Y el ECU 911, en ese momento, como ella recupera obviamente espontáneamente el estado de conciencia, la revisan, ven que está la presión ligeramente elevada, y le dicen que posteriormente tendría que evaluarse con un médico, ¿sí? Y se van. No le dan tratamiento, no le hacen electrocardiograma, no la derivan. En este caso, vemos que hay una falla en la interpretación del médico evaluador, ¿sí? Porque es una paciente que presenta factores de riesgo, ¿sí? Y además de ello presenta un síntoma, de riesgo, que es síncope y presíncope. Acordémonos que en mujeres les recalqué que era importante estos síntomas que no son tan frecuentes quizás en los hombres, pero sí en las mujeres. Cuando acude a mi consulta, hacemos este electrocardiograma, ¿sí? No sé si otra vez alguien quiere participar o vea algo en este electrocardiograma. Están habilitados los micrófonos. Por favor, pueden habilitarlo, levantar la mano para que puedan participar. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo casi veo lo mismo que el anterior paciente, es un infarto con supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4,
sería anteroseptal, pienso yo. Ya. Sí, es lo que veo. Muy bien. Digamos que ya denotamos que hay un cambio, ¿no es cierto?, en el ST. Y si bien es cierto, no es un supra, sí nos llama la atención que las ondas T las cuelgan, ¿sí? Desde B1, B2, B3, B4, ¿sí? Porque el ST está nivelado. Si tú te fijas en la onda PR con la QT, están niveladas. Más bien las T las cuelga esta paciente. Entonces uno puede decir, bueno, es una mujer. Hay un patrón de ondas T negativas presentes en mujeres, casi en el 30% de las mujeres. Sin embargo, ¿sí? Con todos los síntomas que tiene esta paciente, yo podría categorizarla ella como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Claro, viene conmigo a las 48 horas de evolución. ¿Qué me correspondería hacer aquí? Ya hablábamos de que el screen sería una troponina, ¿sí? Sin embargo, la troponina de ella sale negativa, o sea, sale normal, pero sin embargo sigue siendo una paciente con una angina inestable, ¿sí? Solo por la categorización del riesgo por síncope. Esta paciente fue derivada a cateterismo, tenía seguro, y tuvo lesión de 2 vasos, tuvo descendente anterior y circunfleja. Entonces, la categorización de los síntomas y de los signos clínicos es muy importante. La derivación oportuna también es muy importante. La determinación de electrocardiograma y troponina en pacientes con riesgo intermedio alto también se la debe hacer. Generalmente se pregona actualmente que debería hacerse una determinación de troponina. Si tenemos una troponina ultrasensible, podríamos hacer esta determinación, por ejemplo, al momento que llega nuestro paciente a la emergencia, que es la hora 0, y otra determinación a la hora 1, ¿sí? Pero si no tenemos troponina ultrasensible, tenemos sensible, podría ser a las 3 horas, ver este delta de cambio, y si por último no tenemos la ultrasensible, tenemos las antiguas, que es la T o la I, podríamos hacer en 6 o 4 horas respectivamente, pero tendríamos que hacer una evaluación en un servicio obviamente de segundo nivel. Entonces, si yo tengo un paciente con caracterización de dolor de pecho tipo anginoso, debe ser derivado para electrocardiograma, para determinación de enzimas, y a través de la determinación de enzimas, si es que el electrocardiograma no es concluyente, determinar si es un síndrome coronario sin elevación del ST o es un infarto, o es una angina inestable, y obviamente ofertarle el tratamiento que amerita, ¿de acuerdo? Entonces, como decíamos, una vez que ya tenemos establecido nuestro diagnóstico, lo que hacemos es la estratificación del riesgo. ¿Por qué nos sirve esto? Porque obviamente si yo no estratifico el riesgo de mi paciente, la conducta quizás es tardía y eso lo predispone a tener más eventos cardiovasculares mayores, un MACI que se llama, ¿no? Entonces, si yo tengo en el historial, ¿sí?, una alta sospecha, por ejemplo, un electrocardiograma como en esta paciente con depresión significativa del ST, tiene una edad, digamos, más de 65 años, ¿no es cierto?, tiene más de factores de riesgo y tiene troponinas positivas, probablemente su score sea más del 7%, y esta paciente, obviamente, uno tiene que actuar mucho más rápido, derivarla a un centro de cateterismo. Si en cambio tengo pacientes con pocos, un historial no concluyente, ¿no es cierto?, es un dolor que parece punzante, ¿sí?, y un electrocardiograma normal, entonces probablemente no tenga que hacer más indagación y lo cierre con una neuritis. Entonces, todo depende muchísimo, ¿sí?, de lo que yo encuentre en mi paciente y las evaluaciones básicas, que no se los hago a todos tampoco, ¿sí?, sino un electrocardiograma y una troponina se lo a un paciente de riesgo intermedio a alto, ¿no? Y recordar que el algoritmo de actuación de nosotros obviamente nos permitiría a nosotros actuar mucho más oportunamente, más eficazmente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con un dolor de pecho, tengo que ver si es un dolor de pecho agudo, si tiene factores de riesgo, para obviamente ser derivado para un mayor centro de complejidad, para que hagan electrocardiograma, para que hagan troponinas, ¿sí?, y que ellos hagan obviamente en este servicio el cuidado del paciente con el llamadísimo UDT que llamamos nosotros, que es unidad de dolor torácico, y obviamente ahí se establezcan las estrategias complementarias si no son concluyentes de diagnóstico y de tratamiento, y recordar que no todos, ¿sí?, los test son para todos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con riesgo intermedio, ¿sí?, que sale troponina negativa, en este paciente de riesgo intermedio, probablemente yo le haga una angiotomografía coronaria, o si es un paciente mayor, ¿sí?, le haga un ecoestrés, ¿sí?,
Pero en cambio, si tengo un paciente con riesgo muy bajito, sí, probablemente me quedé tranquila y busque otro tipo de etiología. ¿Sí? Utilizar el paso a paso, los caminos nos sirven muchísimo para hacer un diagnóstico más temprano, sin mayores confusores, acordarnos en la A, ¿no es cierto?, de que hay síntomas acompañantes que hay que investigar, sobre todo en poblaciones especiales como las mujeres, los ancianos, ¿sí? Identificar a aquellos pacientes que se benefician de otro tipo de estrategias diagnósticas, acordarnos, ¿sí?, de que hay otras etiologías de dolor de pecho, en las cuales son necesarios hacer estudios, por ejemplo, como un ecocardiograma para ver cómo está la válvula aórtica, para ver cómo está la hipertrofia ventricular, ¿de acuerdo? Y olvidarnos del término atípico que nosotros siempre utilizamos. No, no es un dolor de tipo coronario, no es un dolor típico, sino atípico. No, hacer hincapié a que puede ser de origen cardíaco y no cardíaco, ¿sí? Y establecer siempre estrategias de valoración de riesgo. ¿Por qué? Porque a eso nos permite también hacer conducta adecuada. Hay muchísimas, digamos, scores, por ejemplo, en enfermedad coronaria está el GRACE, el PIMI, el HERT. Entonces, si nosotros conocemos alguna de esas tablas, podríamos estratificar pronto a nuestro paciente y tomar conductas adecuadas, ¿sí? Acordarse también que si hay dolores que son reiterativos, ¿sí? Poder derivar adecuadamente a un especialista que podría tener una mayor visión en el caso de diagnóstico, sobre todo de patología de tipo coronario, y también acordarse de que cuando yo tengo pacientes con factores de riesgo, es necesario hacer un trabajo multidisciplinario. En mi centro Cardiomed actualmente contamos con especialistas en endocrinología, porque es necesario que los pacientes diabéticos se encuentren bien controlados metabólicamente. Tenemos también el equipo de obesidad, por ejemplo, a cargo de nuestro nutricionista, la endocrinóloga, y en caso de que la obesidad no sea, digamos, efectivamente erradicada a través de fármacos y nutrición, tenemos cirugía bariátrica, y no olvidarnos de que el estrés también tiene que ser evaluado, también tiene que ser tratado con psicoterapia. Entonces, el manejarnos como un equipo multidisciplinario, no solamente, digamos, en la parte privada, que os comento de mi equipo, sino también en la parte pública, tratando de modificar los factores de riesgo que sean modificables, nos permiten disminuir la probabilidad de complicaciones cardiovasculares. Un gusto, y si están preguntas, con gusto les responderé. Muchas gracias por su brillante exposición, mi querida doctora Jimena. Tenemos una pregunta de parte de nuestros amigos. Nos indican, en el contexto actual de la pandemia, ¿tiene usted experiencia o evidencia de un aumento de episodios anginosos durante la enfermedad y en el periodo post-COVID? ¿Cómo lo deberíamos prevenir? Sí, inicialmente, digamos, hay dos puntos en la pandemia, ¿no? Incluso con datos mundiales, se vio una baja incidencia de los pacientes que acudían a la emergencia. Acuérdense que el dolor precordial y el dolor de tipo anginoso es, después de las lesiones traumáticas, la segunda causa de consulta a nivel mundial en los servicios de urgencia. Sin embargo, al inicio de la pandemia, en el tema del confinamiento, se vio una reducción de aquellos pacientes que acudían por dolor precordial y de síntomas anginosos, ¿sí? Posterior a la pandemia, se vio que había muchas complicaciones, pacientes ya infartados en domicilio, incluso que fallecían por no acudir tempranamente por el miedo o el pánico que cursaba en esos momentos. Actualmente yo vería que como, digamos, pasamos un tema de ya vacunación, de más información, vemos que ya están acudiendo pacientes los cuales dejaron sus controles. Por eso recalco muy bien que la prevención es un punto importante, un punto fuerte, un punto clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces vemos que ya hay un aumento del flujo de pacientes con síndrome coronario agudo, probablemente porque hubo un abandono durante casi 2 años de un control adecuado de sus factores de riesgo. Muy bien, mi querida doctora Jimena. Otra pregunta nos indica, ¿podría indicarnos cómo identificar dolores atípicos de origen cardiogénico que probablemente pueden ser pasados por alto en la consulta de atención primaria y emergencia? Exactamente. Justo les decía, hay que olvidarnos del tema atípico, ¿no? Y decir causas cardíacas y no cardíacas. Pero bueno, hablemos de las causas cardíacas, ¿sí? Los dolores de tipo atípico que antes se conocían, ¿sí? Hay que establecer, digamos,
qué población es la que yo estoy evaluando, ¿sí? Incluso, por ejemplo, nosotros vemos en el Hospital Isidro Llora muchos niños, ¿sí? Entonces, si yo evalúo por poblaciones, veríamos que en ellos es mucho más frecuente los dolores costocondríticos, ¿no es cierto? Pero si yo evalúo por población pacientes con más factores de riesgo, ¿sí? Entonces, si me presentan aparentemente estos síntomas atípicos, que antes se los llamaba, por ejemplo, tipo punzada, tipo, qué sé yo, tipo ardor, ¿sí? Pero tiene factores de riesgo, ¿sí? Yo no me quedo tranquila, ¿sí? Y trato de investigar más allá. Entonces, ahí van las pruebas funcionales. Entonces, va el ecoestrés, va la ergometría para tratar de determinar si es de tipo o de origen coronario. Y si no, trataríamos de buscar otro tipo de origen. Por ejemplo, los dolores tipo pleuríticos también están presentes en la miopericarditis o en la pericarditis, ¿sí? Hay pacientes que nos han llegado, por ejemplo, con tumoraciones cardíacas, ¿sí? Que eso, el screening es con ecocardiografía. Entonces, es importante recalcar que cuando el dolor atípico, entre comillas, es recurrente, sí es necesario tener una segunda opinión, en este caso del cardiólogo. Muy bien, mi doctora. Nos indica también otro participante, ¿qué medicamento estaría recomendado utilizar en la atención primaria para reducir el dolor torácico de tipo isquémico en un paciente mientras se lo traslada a un centro de mayor nivel? Muy bien. El dolor debe ser manejado, ¿sí? Anteriormente se manejaba la estrategia MONA. ¿Recuerdan ustedes? Mononitrato, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, ¿sí? Si nosotros estamos en atención primaria y tenemos aspirina en mano, podríamos hacer una carga de 300 miligramos. Si tenemos a mano morfina, por ejemplo, se puede administrar 2 miligramos de morfina, ¿sí? En ese momento, y si tenemos nitroglicerina sublingual, podemos dar un puff de nitroglicerina. Si lo tenemos intravenoso, que es poco probable, porque por ejemplo en mi hospital es muy difícil de conseguir, pero digamos que las estrategias para el manejo de dolor serían eso. No se utiliza tanto tramal, sí, yo he visto que utilizan mucho tramal, porque produce muchos síntomas vasovagales y empeora la sintomatología del paciente. Entonces, acordarse que morfina es una buena opción y nitratos es una buena opción, y si es posible hacer la carga de aspirina, mejor. Excelente, mi querida doctora. ¿Cómo diferenciamos un síndrome de Takotsubo de un dolor típico? Seguimos con el tema típico y atípico. Ya les dije que se tienen que olvidar. Pero bueno, el Takotsubo, sí, tiene una connotación, digamos, clásica, que es difícil de discernir si es un infarto, ¿sí? O si es un dolor de tipo anginoso. ¿Por qué? Porque el Takotsubo es un daño en la microcirculación, ¿sí? Microcirculación, y que produce una secuela de isquemia, un infarto sobre todo de tipo apical, ¿sí? Entonces, la característica del dolor es prácticamente difícil de diferenciar. Uno hace obviamente el diagnóstico porque ellos también en este caso presentan dolor opresivo, presentan síntomas incluso vasovagales. Cuando uno hace una evaluación con ellos también pueden elevar incluso el ST. Puedo yo tener, por ejemplo, en ecocardiograma, el mismo trastorno de contractilidad segmentaria que es clásica apical, pero el que nos da el diagnóstico definitivamente es el cateterismo, ¿no? Entonces, si yo no encuentro lesiones coronarias con este patrón de Takotsubo que se llama, que es como se llama de la trampa de pulpos, por eso tiene ese nombre, o de una bolita en la parte de la apical, ¿no es cierto?, del corazón, entonces ahí yo determinaría que es un Takotsubo. Sin embargo, o sea, clínicamente es prácticamente difícil diferenciar entre un dolor anginoso de un Takotsubo. Excelente, doctora. Nos indican, ¿con qué frecuencia ha manejado niños con problemas coronarios post-COVID? Coronarios no, ¿sí? Generalmente en estos pacientes lo que hemos visto mucho, ¿sí? En la práctica, sobre todo en el Hospital Isidro Llora, es pacientes con miocarditis y pericarditis, ¿sí? Con lesiones coronarias no hemos visto. Tuvimos, sí, pacientes adultos con enfermedad coronaria, con TEP, que lo veíamos sobre todo al inicio de la pandemia, cuando todavía las estrategias de anticoagulación no estaban bien definidas. Muy bien, mi estimada doctora. Ante una sospecha de un síndrome coronario crónico en primer nivel, ¿cuál es el dolor desencadenado por ejercicio, emociones y mejora con reposo o nitratos? ¿Cuándo estaría indicado referir a segundo nivel? Muy bien.
Esa pregunta es súper interesante porque yo puedo tener un paciente con angina crónica, sin embargo, el no control, ¿sí? Bajo tratamiento médico óptimo, que eso sí hay que recalcar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente subtratado, es decir, no está bien beta bloqueado, no está bien controlada la presión y tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo dislipidemia, entonces el tratamiento no es el adecuado. Ahí tendría que yo hacer una aproximación ya con el especialista y cuando ya tengo una angina crónica que pese al tratamiento médico óptimo no mejora, se puede hacer un test funcional. Y si hay viabilidad, este paciente iría pues obviamente a cateterismo. Muy bien, mi estimada doctora, no tenemos más preguntas, agradeciéndole por la brillante ponencia que usted nos ha colaborado en este tercer día de congreso. Así que muy agradecido por parte de los directivos de la universidad, partes directivos de nuestra Facultad de Medicina. Mi estimada doctora, esperamos que esta no sea la última vez que nos acompaña en un evento de esta naturaleza. Muchas gracias, mi doctora. A los participantes, no se olviden que en el chat está, por favor, el link para que registren sus asistencias. No nos olvidemos. A su vez, también les queremos invitar para el día de mañana, jueves, nuestro cuarto día de conferencias y de ponencias de nuestros 22 invitados. Tenemos jueves 13 de enero. Vamos a hablar desde las 17 horas el abordaje diagnóstico del dolor abdominal, compañía del doctor Claudio Torres, 17 horas 30 abordaje del pediátrico febril, doctora Nubia Ludeña, 18 horas manejo y control del trauma en APS, Edinson Agamarca, 19 horas antibiótico terapia oportuna y controlada en APS por el doctor Nelson Delgado. Así que mañana también vamos a tener un día lleno de aprendizaje. Muchas gracias y que les vaya de lo mejor.